Muy buenos días a todos. Hoy es viernes 27 de noviembre y la palabra del Señor para esta mañana está en 2 Crónicas, capítulo 21, versículos 2 al versículo 20. El capítulo 21 nos cuenta cómo el rey Joram trajo la apostasía y el juicio a la tierra de Judá. Durante 5 años Joram sirvió como corregente junto con su padre Josafat, y cuando Josafat murió fue que ahí Joram tomó el trono. Joram es el hijo de Josafat que estaba casado junto con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Y Josafat, si se acuerdan, se había unido a su consuegro, a Acab, en esta lucha que tenía contra los sirios ahí en Ramot Gilead. En otras palabras, ese muro de separación que había entre la línea davídica, el pueblo de Judá, junto con la línea de descendientes de Acab, que se estaban apartando del Señor, se estaba desmoronando. El futuro del gran plan de salvación de Dios dependía de la continuación de esta dinastía davídica, por lo que Joram estaba jugando en las manos del enemigo. Al comprometerse con los malvados gobernantes de Israel, Joram disgustó al Señor y debilitó a la nación. Cuando se convirtió en rey, Joram lo que hizo fue seguir el ejemplo de Jezabel y asesinó a todos sus hermanos y a cualquiera que pudiera amenazar su autoridad. Josafat había dado a cada uno de sus hijos ciudades fortificadas donde pudieran gobernar. Y Joram, lo que él podría hacer es pedirles a él que vinieran juntos en oración, buscarlo a Dios y tratar de entender cómo poder servir a la nación. Pero Joram no, Joram tenía miedo de que ellos se volvieran en contra de él, por eso terminó matándolos a todos. Joram quería que sus hermanos se quitaran del camino para que no se opusieran a la política que tenía Joram de hacer que el pueblo de Judá adorara a Baal. Jezabel había ganado de nuevo en esta tierra. Dios podría haber destruido al rey y todo su reino, pero por causa de David mantuvo viva la dinastía. Pero el Señor trajo varias derrotas a Judá. Luego, en el pasaje de hoy tenemos una carta de parte de Elías, que quizás fue uno de los últimos ministerios de él acá en la tierra. El profeta le recordó a Joram a 3 grandes reyes de Judá: a David, quien fundó la dinastía real; después a Asa, un rey piadoso que purgó toda la tierra del mal; y después a Josafat, al padre de Joram, que también sirvió al Señor. En lugar de seguir los caminos de estos reyes, Joram se puso a sí mismo en el camino de Acab. Como consecuencia, el pueblo siguió su mal ejemplo y no le fue difícil hacer popular la adoración a Baal ahí en Judá, en esa tierra que era el lugar donde deberían haber buscado a Jehová y adorado a Jehová. No solo Joram era un idólatra, sino también él fue un asesino. Él terminó matando a todos sus propios hermanos, por lo que el Señor terminaría haciendo que él cosechara todo lo que él sembró. El enemigo invadiría y saquearía todo el reino de Judá y se llevaría los tesoros de Joram, así como a sus esposas y a sus hijos. Luego Joram se vería afligido por una enfermedad intestinal incurable que le causaría un gran dolor y finalmente le quitaría la vida. Esas fueron las predicciones de Elías sobre Joram, y ambas predicciones se hicieron realidad. Los filisteos y los árabes invadieron Judá, robaron el palacio, los tesoros que había en el palacio, y se llevaron a las esposas y a los hijos de Joram, excepto al joven Ocosías. El rey contrajo una dolorosa y prolongada enfermedad intestinal y murió al cabo de 2 años. Pero el pueblo no lloró su muerte, no lloró ni organizó la tradicional hoguera real, esa hoguera real en honor a todos los reyes. Pero quizás lo más humillante fue que su cuerpo no fue colocado en el sepulcro real, aunque sí fue enterrado en la ciudad de David. Y la pregunta que uno se hace es: ¿valió la pena todo lo que hizo Joram? Claro que no valió la pena. El Proverbio 16:25 dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Cuán distinto hubiera sido si Joram se hubiera arrepentido, si hubiera seguido el ejemplo de su padre. Josafat también se había unido al suegro de su hijo en desobediencia a Dios, pero la diferencia entre Josafat y Joram
es que Josafat se volvió de sus malos caminos, pero Joram no. A pesar de la advertencia de Elías, él no se volvió a buscar al Señor. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Hechos 3:19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. La palabra de Dios una y otra vez nos llama a nosotros al arrepentimiento. Y hay dos respuestas que podemos dar. Podemos dar la respuesta de Josafat, volvernos al Señor, o la respuesta de Joram, de no volvernos al Señor y hacer lo que nosotros querramos. Joram era joven, él tenía toda una vida por delante. Quizás hasta podría haber pensado que más adelante, si todo saliera mal, más adelante quizás algún día me arrepienta, quizás busque al Señor. No sabemos si él pensó eso, la Biblia no nos dice eso. Pero de joven nomás, él terminó muriendo. No esperemos al futuro, no esperes a que algún día más adelante, cuando todo esté por llegar al fin, según lo que vos pienses que es así, algún día más adelante buscar al Señor. No pienses eso. Esta mañana los invito a buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado, a que lo llamemos en tanto que Él esté cerca. Que Dios los bendiga ricamente.